Bienvenidos a otro podcast aquí en los estudios de Martorell Media. En este momento estamos estrenando otro escenario que tenemos aquí adentro en el grupo Martorell, y hoy nos acompaña nuestro amigo y cliente también de muchísimos años, Joaquín Machado. Joaquín, bienvenido. Gracias. Espectacular este escenario. Joaquín y yo tenemos un tema que constantemente estamos hablando, y es que si el emprendimiento se puede aprender, si puedes ir a un lugar llamado Universidad del Emprendimiento, o si es algo, yo soy de la opinión de que el emprendimiento es algo con el que se nace. Particularmente yo creo que soy un emprendedor desde los 11, 12 años, cuando vendía cualquier cosa que podía vender en la escuela y con los vecinos. Siempre estaba vendiendo cosas y tratando de buscarle la ganancia a algo. Yo me acuerdo, Joaquín, que yo compraba láminas de goma y le ponía arriba una plantilla con letras. Entonces yo hacía la J, hacía la M, después empecé a picarlos con cuchillos calientes y los convertía en llaveros. Okay. Y esto yo me lo llevaba a la escuela, y los que no tenían dinero, entonces yo se lo daba a crédito. Okay. Para podérselo dar crédito, yo les abría un hueco y le ponía un arito de estos, de lo que utilizan justamente los llaveros. Ahora, hace poco tú me estabas diciendo que tenías incluso algunos testimonios de personas que sí están estudiando el emprendimiento. Sí se puede. No, yo no diría aprender. Yo diría que se puede construir una mentalidad para emprender. Ya. Porque yo creo que, Jeremías, una de las cosas que a mí me parece que más impide que la gente entienda qué es emprender está en la forma en que fueron criados. Fíjate que Gary Vee es uno de los que siempre está diciendo y explicando la historia de su vida y cómo fue, y cómo mucha gente está educada bajo un concepto que es: estudia para que seas alguien, para que tengas un título, para que con ese título puedas obtener un buen trabajo. Correcto. Y con ese trabajo tengas seguridad. Entonces, quizás hay mucha gente que tiene talentos, que tiene capacidades de emprender, pero han sido, como yo digo, programados para pensar como empleados, pensar como que lo único que ellos pueden hacer es tener un título y buscar un empleo. Entonces, en ese sentido, yo conozco testimonios hoy en día que están hablando sobre el emprendimiento, cómo aprenderlo, cómo aprender y emprender. Vamos a hacer nuestro primer taller este sábado. Dentro de 2 sábados vamos a comenzar. No vamos a decir fecha porque yo sé que este video lo van a estar viendo después de este taller y no queremos causar confusión. Pero dentro de 2 sábados vamos a comenzar a dar talleres donde vamos a explicar de mi manera y de la manera de Joaquín cómo poder hackear tu mente y sí poder llegar a ser un emprendedor, o cuáles son los primeros pasos que debes dar para poder ser un emprendedor. Yo diría, de mi parte, Joaquín, voy a dedicarme a tratar también de que las personas que vengan se identifiquen ellos mismos y se hagan un autoexamen, claro, para ver si de verdad eres emprendedor o no. Porque de repente fuiste, no sé, en el ADN tienes, fuiste entrenado para otra cosa, tal vez, y no es malo. No es malo. Eso es otra cosa también que hay que quitar, ¿no? Claro, quizás más que emprender, también tú puedes transferir esto a que estamos hablando de aprender a innovar, aprender a inventar. Correcto. A reinventarte. Correcto. O sea, ahorita las profesiones tienen que reinventarse. Y tú no necesariamente tienes que emprender una empresa, pero quizás sí tengas que reinventar tu profesión. Así es. Porque toda la automatización de procesos que están saliendo en tantas áreas lleva a que ese profesional, si quiera emprender o no una empresa, va a tener que aprender a innovar y a reinventarse.
Y yo creo que tiene que ver con la mentalidad. La mentalidad que tiene que ver con la educación. Mentalidad de educación es lo que estamos nosotros ahorita tratando. Es decir, hay que cambiar la forma en que nos educan a los muchachos, cómo están educando a los niños, porque la educación está anticuada y no va de la mano al mundo moderno. Sí, están siendo educados o yo siempre he dicho algo, que cuando tú analizas todo lo que nos rodea y vemos hace 20, 30 años cómo era este teclado, ni siquiera existía tal vez. Correcto. O sea, todo ha evolucionado. Los carros hace 30 años no son ni el rastro de los que son hoy en día. Correcto. Porque la educación no ha evolucionado de la misma manera que ha evolucionado todo. Es por eso que lo que tú comentaste antes, los niños o los muchachos están yendo a la escuela para educarse, luego ir a un college, sales del college debiendo casi que una casa, porque tú puedes salir de un college con una deuda de 100,000, 200,000, 300,000 dólares y sales a buscar empleo. De repente te emplea un muchacho que también estudió contigo, pero directamente del high school él salió a comenzar su negocio. No quiere decir que esté mal, pero... Claro, pero lo que pasa es que el mundo está cambiando a nivel económico también. Entonces, correcto. No, el tema no es que se está mal. El tema que la gente debería preguntarse es, y yo lo que yo le digo, lo que yo pudiera decirle a la gente es, hey, eso sirve hoy. Claro. Porque lo que servía ayer no necesariamente sirve hoy. Así es. Entonces, salir a estudiar, a tener un título, y para simplemente pensar de que alguien te va a dar un trabajo, un salario, entonces tú que esperas seguridad social, esperas que con esto tú te vas a jubilar, te vas a retirar, vas a estudiar ahí 30 años, vas a trabajar ahí 30 años, y listo, no es real. En el mundo moderno no es real. Correcto. Eso no va a pasar. No va a pasar. Puede haber pasado con tu tía, puede haber pasado con tu mamá, pero contigo no va a pasar. Y no es porque seamos pesimistas, es que el mundo no está funcionando de esa manera. Tú sabes que manejas tantas empresas de tantos clientes. ¿Qué estamos ahorita haciendo? Tercerizando los servicios. Todo. El empresario común no está dispuesto a lanzarse el peso de un empleado. No. Cuando puedes tercerizar eso. Correcto. Y llevar tu costo operativo al tercio. Así es. Y esa es la tendencia. Y la gente tiene que entender que el mundo está caminando hacia allá. Entonces, ahorita lo que yo digo es, estamos en la transición y tenemos a una generación que puede estar atrapada con un modelo que no sirve más. También hay que tener cuidado porque hay personas que pueden caer en depresión. Tal vez empiezan a llamar emprendedores, Joaquín, y empiezan a mostrarle al mundo algo que no son. Alquilan un supercarro, se van para tremendas fiestas y quieren llevar el ritmo de muchas personas que hay en las redes sociales. Y ya llega un momento en que no pueden mantener este ritmo y no saben cómo demostrarle al mundo que ya no tienen ese carro o que ya no tienen ese trabajo, y ellos de repente ya se llamaron emprendedores o se llamaron personas successful, que sería exitosos. Personas exitosas, y ahora de repente se ven como que tienen que ir a trabajar a un McDonald's. Es que el problema está en la mentalidad. Yo voy a insistir en eso 20 veces porque fíjate. Mentalidad, voy a escribirlo acá. Sí, fíjate una cosa. Aquí en Estados Unidos, obviamente cualquiera puede tener alquilado un carro de lujo porque es muy sencillo. Claro. Y no tienes que comprarlo. Claro. Pero es que hemos transferido como que el valor del éxito está en un carro lujoso, una casa lujosa. Tú puedes requerir un carro lujoso porque puedes requerir que para tu tipo de trabajo tú necesitas ese carro. Claro. Ahí eso es otra cosa. Pero el tema está en que la mentalidad, nuevamente, la mentalidad de que yo me voy a hacer rico. Entonces, tú no eres un emprendedor. Tú no sabes qué es emprender. Obviamente, tú vas a tener una más alta probabilidad de ser rico siendo emprendedor que siendo un empleado. Como un empleado nunca lo vas a hacer. Correcto. Entonces, en ese sentido, es lógico eso. Pero el 90%, tú sabes que el 90% de toda esta gente en redes sociales que aparecen agarrando pacas de billetes y las tiran en
en las camas y un yate que es alquilado. Sí, Esa no es la vida del emprendedor. Correcto. El emprendedor es alguien que sabe trabajar 24/7, que sabe trabajar un 24/7. domingo, un sábado y que le apasiona además. Y obviamente, entonces el tema es que tú vas a emprender algo que te apasiona. Así es. Y ahí es donde hay otra parte que te apasiona. Entonces, allí es donde la persona tendría que preguntarse, voy a emprender algo que no me gusta, entonces no vas a tener éxito. Hay personas o artistas o celebridades que se comportan como billonarios Ajá, siendo millonarios. correcto. Y hay una gran diferencia Claro. en esto, como siempre lo hemos hablado. Y estas personas tienen corta vida llevando ese ritmo de vida porque se están comportando como billonarios sin serlo. Claro, porque es que además el tema de ser millonario es un mito. Ajá, porque tú puedes ser millonario por estar viviendo como cualquier clase media normal. Porque ¿qué pasa? Tus ingresos mensuales tienen que ser superiores a tus gastos mensuales. Correcto. Es una matemática. Claro. Así que tú pudieras no ser millonario, no tener millones en el banco, pero si tus ingresos superan con largo tus gastos mensuales, tú eres una persona abundante. Claro. Y tienes la libertad que te da eso que se está persiguiendo como un símbolo. Porque, ¿qué es lo que- porque hay un especialista en lo que llaman la tesis del emprendimiento, un especialista en negocios, no me acuerdo el nombre de él, que decía, tú estás persiguiendo un sentimiento. Tú no estás persiguiendo el objeto. Correcto. El ser millonario es perseguir la libertad. Tú quieres ser libre de horarios, Entonces ahí de lugares, de que tú te puedas mover. wealthy es una persona que puede disponer de su propio tiempo y puede llevar su trabajo a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Es exacto. Wealthy sería como un... ¿Cómo dirías wealthy en Es que español? rico no sería la palabra. Rico sería más bien próspero. Próspero. Sí, porque es que no está atado a un monto. A un monto, correcto. Porque hay gente, el caso hay algunos actores como Keanu Reeves, que hizo muchas películas famosas y sigue haciendo películas millonarias, pero Keanu Reeves dicen que es una persona que sigue un moto en Nueva York, se lo consigue en el metro de Nueva York, es una persona que, El de Matrix. el de Matrix, Ok. que ahora está en las películas estas de acción, no me acuerdo de su Sí, nombre. sí, vi la última. La última, sí. Ajá. Ajá. Entonces, él puede ser un hombre próspero, pero él ha donado millones de dólares y no es de los actores mejor pagados. Claro. Pero ¿por qué es próspero? Bueno, porque en su condición de vida, en su calidad de vida, a él le gusta ese estilo de vida que él lleva. Claro. Y por tanto sus ingresos son superiores a sus gastos mensuales. En cambio, tú de repente puedes conseguir, y tú probablemente los conozcas, Sí, sí. artistas, gente famosa. Sí, que ganan millones, que pero ganan gastan millones, más, pero más gastan de eso. más. Claro. Entonces, ese es el tema. Fíjate Michael Jackson. Se fue con una deuda de 500 millones de dólares. Qué increíble. Es increíble. Un tipo que hizo más dinero que casi Impresionante. nadie en el mundo del pop. Claro. Y se fue con una deuda de 500 millones. Hay que nutrirse de distintas fuentes. Hay que ser un poco autodidacta. Es decir, tenemos el internet, es un cúmulo de información. La gran escuela puede ser para una persona en YouTube. Pero tienes que saber qué seleccionar en YouTube. Tienes que saber qué buscar en YouTube. La misma escuela puede ser Netflix. Claro. Pero depende de qué estás viendo en Netflix. Es decir, hay mucho contenido gratis para la gente que es una formación. Porque tú lees y tú estudias libros y puedes estar estudiando emprendimiento, pero tú pudieras estar viendo películas documentales que de acuerdo al documental y a la película estás empezando a entender la visión. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces hay que aprender las cosas básicas también de las técnicas. ¿Qué significa? Hay que aprender lo básico de qué es ser una marca personal. O qué es ser... Súper importante. Eso es un tema muy importante porque Ya, el vamos a emprendedor hablar. no entiende que él mismo es un producto y que él mismo es una marca personal. Entonces ahí sí puedes dirigirte en Google a buscar cursos de cómo construir mi marca personal. Segundo, cómo construir un plan de negocios. Cómo hacer un pitch de ventas. Cómo hay que estudiar oratoria. Es muy importante la oratoria, porque hay que saber cómo comunicar. Hay Claro. que saber que yo te diga ahorita y hago esa pausa para llamar la atención, y hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Claro. Los ademanes que estás haciendo. Es correcto. Contacto con el público.
Todo eso, oratoria es importante estudiar. Es importante tener educación financiera. Y educación financiera fuera de la educación que nos dan a nosotros sobre el dinero. Hay que aprender a tener una educación financiera de empresario. Ya. ¿Cuál es la diferencia? A mi parecer, el temor a la deuda. Y hay que saber que hay deudas buenas y hay deudas malas. Sí. Bad debt and good debt. Es correcto. Entonces, creo que el emprendedor tendría que aprender también un poco de educación financiera de emprendimiento, porque nosotros que somos emprendedores sabemos que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida endeudados, pero con deudas buenas. Claro. Y la gente puede pensar, pero ¿cómo es posible? Tener deudas es malo. No, depende. Correcto. Y para eso se necesita educación financiera. Hay temor a las deudas. Peter está desde Filadelfia, que nos está saludando. Le preguntamos desde qué ciudad estaba Peter. Saludos Yvette y saludos García también, y Michael Inostroza, o Michelle Inostroza, que nos está saludando. Saludos. Hay una gran diferencia entre lo que es influencers y emprendedores. Hay personas que como que confunden estas dos. Hay personas que se ponen, porque soy influencer, también soy emprendedor. Y resulta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro, no desde la calificación social. Claro. Claro, hay otra calificación que yo le doy al influencer, al verdadero influencer, que es, John Maxwell decía un término sobre, que él decía, ¿qué es liderazgo? Y él decía, lo mejor de cómo comprender qué es liderazgo es entender que el liderazgo es influencia. Más capacidad tienes tú de influir en un mercado, en un área, en un campo. Tú eres un líder en esa área. Claro. El tema es que el emprendedor va a tener que convertirse en un líder. Va a tener que ejercer liderazgo. Tienes que hacerlo Tienes para que poder, hacerlo, claro. porque obviamente nadie va a vender algo a alguien si esa persona está transmitiendo seguridad. Tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. Y creértelo tú primero. Claro. Antes que por eso lo Y ese es el tema también que tú estabas hablando hace un rato cuando decías que las personas a veces tienen problemas porque les fracasó el emprendimiento. Bueno, parte del emprendimiento es fracasar. Hay que saber fracasar. Claro. Yo he fracasado muchas veces. Mis emprendimientos han fracasado y simplemente los dejas a un lado, aprendes de eso y sigues. ¿Cuánto hemos aprendido de los fracasos? Espectacular. El aprendizaje más grande está en el fracaso. Así es. Estaba hablando con mi padre en estos días y estamos hablando de las crisis, cuando tú pasas por ciertas crisis, y él estaba escuchando algo de Einstein, donde decía que lo mejor que te puede pasar en la vida es una buena crisis. Claro. Porque esa crisis te hace crear cosas nuevas. Claro. La crisis te hace también valorar muchas cosas que antes no las veías. Antes no te das cuenta que estabas comprando por comprar o en lo que estabas gastando. Y yo me voy más por la parte de la creación. Yo he pasado por crisis, esas crisis son las que me han hecho reinventarme y sacar nuevos productos. Sobre todo durante el año, Joaquín, cuando uno tiene servicios que se aplican durante ciertos meses, cuando caen esos huecos donde no tienes que vender o que ofrecer, y te ves de repente un poco apretado, te inventas nuevos servicios, te inventas y descubres, wow, se puede hacer esto, esta es la temporada de lo otro. De una crisis hace muchísimos años nace el tema de poder hacerlo de la lotería de Visa. Nosotros justamente ya habíamos pasado una temporada, no venía la del fin de año, que es buena para nosotros, y resulta que en septiembre, octubre está la famosa lotería de Visa. Me inventé ese servicio para nosotros, lo implementé, que no existía, ya que tenía que inventarme algo para generar ingresos. Claro. Y bueno, el primer año nada más hicimos como unas 50 loterías, después se fue subiendo. Hoy en día hacemos cientos y cientos de loterías todos los años, y es por haber pasado por una crisis. Si no habíamos pasado por esa crisis y hubiese estado siempre en esta zona de confort, no te reinventas estas cosas nada. ¿Has pasado por alguna? Muchas crisis. Sí. Y las crisis son oportunidades, de verdad. Yo he pasado por crisis que me han llevado a eso.
me han llevado a reinventar. Incluso también inventando una crisis, significa algo que no funciona. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en lo que llaman la patente de invento científica, pasé por muchas fórmulas que no servían. Pasé por muchas fórmulas que realmente eran fracasos. Claro. Y eso me ponía en crisis porque yo necesitaba ver un resultado para avanzar. Y ahí fue cuando uno pudo avanzar más. Hay posibilidad que te rechacen, o sea, cuando presentas algo para patente o para algo, te la pueden rechazar. Lo más común es que te lo rechacen. Lo más común es que te lo rechacen. Lo más común es que no pases del abogado. Lo más común es que el abogado te devuelva. El mismo abogado te devuelva. Sí, de hecho, te lo puede decir nuestro amigo en común. Sánchez Lima, Chris. Saludos a Chris. Chris y Jesús Sánchez Lima. Saludos si nos están viendo. Saludos. Ellos te lo pueden decir. Claro. Chris puede muy probablemente devolver más gente de los que acepta. Claro, porque la gente dice, yo tengo un invento, yo tengo una patente. Bueno, no necesariamente. Porque tienes que cumplir unos requisitos. Claro. Entonces, de verdad tienes que demostrar que no es obvia. Ese invento no es obvio. Ok. Pues tú puedes decir, no, yo inventé que voy a pintar esta botellita de negro. Voy a patentar eso. No, eso es algo que es obvio. No hay nada. Segundo, tienes que demostrar que se requiere en el mundo. O sea, que hay alguien que está esperando eso. Que le da utilidad. Sí, hay una necesidad que estás cubriendo. Si me invento una camisa con 3 mangas. No, nada de eso, todo eso es obvio. Claro. O no es útil, por ejemplo. No es útil. Perfecto. Sí, hay cantidades de componentes allí. O sea que para poder lograr esta patente tienes que cumplir con varios steps, varios pasos. Sí. Tiene que ser obvio, tiene que ser útil, tiene que ser... Que no sea obvio, no tiene que ser lógico. Que no sea lógico. Sí, porque si no es como que... ¿Cuántas patentes tienes tú aprobadas? 3. 3 que pasaron por todos esos filtros ya. Sí, cómo no. Increíble. Y el área científica. Que es más complicado. Es más complicado, sí. No es lo mismo que fabricar un producto. Sí, porque el producto, tú puedes tener una patente que llaman supletoria, que es de diseño industrial. Pero luego cuando das una patente de invención científica, el tema se vuelve más complicado. Porque más complejo. Tienes que investigar todas las patentes que existen. A ver si no hay alguien que científicamente ya mencionó ese concepto como tú lo estás planteando. En algún momento. En algún momento de la historia. Ok. Sobre ese tema particular. Y cuando te dan la patente te la dan, entiendo, por 20 años, ¿no? Por 20 años. ¿En todos lados es así igual o hay diferentes...? Mira, esa es una pregunta buena. No sé si en todos lados es igual. Ok, bueno, en este momento estamos hablando de la patente en los Estados Unidos. En Estados Unidos es 20 años. 20 años. Y Estados Unidos es una de las mejores oficinas de patente en el mundo. Porque es una oficina que tiene mucho respeto a nivel mundial y eso hace que luego se te hace más fácil, si tu patente la vas a registrar mundialmente, se te hace más fácil lo que llaman domesticar tu patente en otros países. He escuchado mucho del Acuerdo de Madrid, ¿no? Sí, el Protocolo de Madrid. Protocolo de Madrid. Correcto. Protocolo de Madrid, cuando te aceptan el Protocolo de Madrid, te abarca otros países. Correcto. Entiendo que, y eso nos tendría que explicar mejor Chris, creo que el Protocolo de Madrid se refiere Vamos a dejar bien claro que no somos abogados. No somos abogados de patentes. Yo he pasado por la asesoría de muchos años. La experiencia que estamos conversando con ustedes es por experiencias propias. Correcto. Con nuestras propias marcas y patentes en el caso de Joaquín. Creo que ocupa los países de la Unión. Ok. Creo que ocupa los países de la Unión, pero habría que chequear eso con Chris. Otra cosa que pasa es que existe algo que se llama la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ok. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual es un órgano que protege, abraza a todos los países que son miembros de él, que son 154 países que son miembros, y esos Estados miembros te permiten usar que tú, por ejemplo, patentes en Estados Unidos y uses esa fecha de registro para patentar a nivel mundial y protegerte con esa fecha original. Esto me lleva al tema de lo que te estaba comentando, que vamos a lanzar esta asociación para hacer una plataforma para ayudar al emprendimiento. Cuéntame de esa asociación. ¿Cómo se te viene esa idea? ¿De qué se trata? ¿Quiénes van a poder participar? Se me ocurre esto el mes pasado. Okay. Estaba en Silicon Valley, en el Festival de Inventores de Silicon Valley. Estaba participando allí. Y cuando el presidente de esta organización que está en Ginebra, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dio su speech inicial,
dijo algo que me dejó, de verdad, sorprendido. Dijo, ustedes, los inventores, a nivel mundial, representan el 0.0004% de la población mundial. Wow. Y yo me quedé sorprendido y dije, wow, no puede ser que haya tan poco, que sea tan poco. Y no se refería a nosotros allí, se refería a lo que él tiene en la data global. Y luego entonces estuvimos participando, ya tú sabes, tú eres mi amigo, que ganamos en el festival como el invento de 2019 de nanotecnología. Qué bueno. Pero una de las cosas que me di cuenta era que éramos la única empresa de Estados Unidos. Y los fundadores somos venezolanos. Y no habían más inventores latinoamericanos que nosotros. Okay. Entonces me di cuenta que hay un vacío en Latinoamérica. Pero yo conozco a mucha gente en Latinoamérica con tremenda capacidad. Que son tremendos inventores. Tremendos inventores, pero ¿qué pasa? No conocen los mecanismos, los pasos que hay que hacer y que hay que dar para llegar a tener una patente de invento en Estados Unidos registrada. Muchas veces carecen de los recursos financieros, otras veces carecen del know-how, del conocimiento de qué pasos debe dar previos a eso. Otras veces piensan que es imposible para ellos. Y fíjate el contraste con Asia. Nosotros estábamos en este evento y habían cientos y cientos de inventores de Taiwán, de China, de Malasia, de Singapur. Habían cantidades de inventores de Japón, de Rusia, de Alemania. En este mismo Suecia, evento, de Silicon Valley. Yo competí con puros europeos, asiáticos y esto. Eran cientos de inventores. Pero Estados Unidos, el mismo Estados Unidos no estaba presentando inventos nuevos. Wow. Porque un producto no entra ahí, porque es un productico. Pues. Ya. Entonces, tiene que ser un invento para estar ahí científico. Sí, o en invento, tecnología. Sí, un invento tecnológico claro. que no es una patente supletoria. Y eso lo vamos a dar como para un programa con Chris. Perfecto. Ajá. Entonces se me ocurrió, oye, ¿por qué no hacer una asociación sin fines de lucro que ayude a primero enseñar el poder de inventar y los beneficios de tener una patente registrada? Y empieza a enseñar a la gente, primero, a entender de que la innovación puede llevarte a inventar y patentar y hacer cantidades de cosas que no solamente una patente de invento científica. Ojo, tú puedes aprender a inventar nombres de marcas y registrarlos en los Estados Unidos y tener eso registrado en tus 50 estados y licenciar ese uso de esas marcas en el futuro. Son assets, son activos que tú puedes tener. Entonces, la asociación que vamos a lanzar, ¿quiénes pueden participar? Todo el que quiera aprender a innovar, que quiera aprender y nosotros queremos hacer incluso que sea una plataforma para proteger a estos inventores, porque muchos de ellos tienen miedo. A mí me contactan continuamente inventores y que quieren mi asesoría de cómo pueden hacer, tienen miedo que les roben la patente. Yo he pasado por eso, hay cantidades de mecanismos que tú tienes que hacer antes de llegar al abogado. Pero además, tú no vas a llegar al abogado con algo que tú no has probado que funciona. Correcto. ¿Qué haces antes de eso? En ese interín entre tu idea y verificar que esa idea es buena y que funciona antes de ir al abogado, ¿cómo haces para protegerte? Entonces pienso que la asociación puede hacer eso. Y una de las cosas que vi fue que todos estos inventores que vinieron de Asia venían con sus asociaciones de cada región, que los protegían a ellos. De hecho, tuvimos inventores de 12 años. Niños de 12 y 13 años. 12 años. Claro, porque también hay otra cosa. En los países latinoamericanos, a la palabra invento es como que es un loco. Sí, es un loco. Tú le dices a un niño que está inventando, ya estás inventando. Ya estás inventando. Es más, es objeto de que tú lo regañes. Sí, correcto. Estaba a punto de tocar ese tema y te iba a decir, bueno, pues entonces no es tan malo ser tremendo inventor, porque la gente, oye, claro, este tipo inventa mucho, no sé qué tal, cuídate porque es tremendo inventor. Ajá. Entonces, ¿inventor de qué? Correcto. Entonces, claro, obviamente, un estafador es un inventor. También. Ajá, pero ojo, todo lo de la parte mala. Correcto, pero todo lo que tú estás usando hoy en día es gracias a un inventor. Claro. Steve Jobs era un inventor. Claro. Mark Zuckerberg era un inventor. Todo lo que usted está usando hoy en día. En Sudamérica se... Sí, en Sudamérica se agarró esa palabra y se descalificó para lo malo. Para todo lo malo. Entonces yo quiero con la asociación, primero que lo estamos fundando inventores, que ya hemos pasado por allí. Y la idea es crear una plataforma
para ayudarte y darte la mano. Incluso podemos ayudarte mira, ¿cómo puedo levantar capital? ¿Qué debes hacer? Claro. ¿Qué contratos debes tener? ¿Qué tipo de NDA o acuerdo de confidencialidad debes hacerle firmar a estas personas? ¿Cómo presentar? ¿Qué decir y qué no decir? ¿Sabes una de las cosas que más pasa con los inventores? Que son estafados en el proceso del financiamiento y generalmente pierden todas las acciones de su empresa o pierden la mayor parte porque viene el otro y le dice el que le va a ofrecer el dinero. El que le va a ofrecer el dinero y le da un cuento y le dice que necesita tener el 60% de las acciones. Y yo he pasado por eso. Y después entonces pierdes el control de esa empresa. Y después entonces no llega a nada. ¿Por qué? Por la avaricia del otro. Claro. Pero cuando estás bien formado en qué es y cómo funciona esto, vas a saber entonces qué pasos dar y qué no dar. Y cómo negar cosas. Entonces creo que la asociación puede ser una gran herramienta para todo el mundo en Latinoamérica que está perdido. ¿Sería Asociación de Inventores? Asociación Latinoamericana para la Invención. Ok. Me gustaría recalcar este tema. NDA es N de Nicaragua, D de Dinamarca y la A de Argentina. NDA. ¿Qué significa NDA? NDA significa Non-Disclosure Agreement, ¿correcto? Correcto. Y esto es un documento que se prepara, es sencillo. Nosotros vamos a dar algunas herramientas también para explicarle a ustedes dónde pueden preparar estos documentos para aquellas personas que no tengan la capacidad de pagar un abogado. Hay ciertas páginas y herramientas que ustedes se pueden meter y pueden preparar un NDA. Pero ahora voy a dejar a Joaquín, yo ya dije lo que significa, y que me dé de repente 2 o 3 escenarios cuando deberías utilizar un NDA, o cuando lo puedes entregar, o cuando recomiendas tú que deberíamos utilizar un NDA, Joaquín. Bueno, mira, un escenario, no tienes empresa, eres emprendedor, tienes una idea, un invento, pero piensas que tienes algo valioso que transmitir, un modelo de negocios puede ser, porque a veces hay algo que no puedes patentar, pero en sí mismo para ti es una joya, que es un modelo de cómo hacer negocios de tal tipo, que es muy común, pero tú piensas que tienes un modelo que es diferente. Exclusivo, único. Exclusivo. Que no ha salido todavía. Que no ha salido todavía, pero necesitas un equipo, necesitas un vendedor, necesitas alguien que te haga una página web. Sí. Entonces, y no quieres que esa persona esté hablando de eso. No quieres que esa persona salga a emprender. Entonces, tu propia idea. Ahí un NDA es importante. Ese acuerdo de confidencialidad a veces trae una cláusula que se llama también un acuerdo de no competencia. No compete. Sí, y tú puedes hacer un acuerdo de no competencia de 2 años que te proteja que, por ejemplo, esa persona que va a escuchar tu modelo de negocios no va, si se va, no puede hablar de eso porque tiene un NDA contigo, un acuerdo de confidencialidad, y tiene además un acuerdo de no competencia que no puede emprender ese mismo modelo por 2 años en ese rubro, en esa industria. Es importante allí. En otro momento, empleados. Si vas a tener un empleado, tienes que pensar en el momento que después no esté el empleado, tienes que tener un acuerdo de confidencialidad. Correcto. Es vital. Pero también prestadores de servicio que nunca van a ser empleados tuyos, pero que pueden ser prestadores de servicios clave. Claro. Entonces, no un abogado, porque ya cuando tú estás con un abogado hay una... Y ellos están bajo el bar. Correcto. Que no les permite... Correcto. Hay una confidencialidad ya que te abraza ya por una ley que es más directa en este sentido. También otra cosa que yo veo con los acuerdos de confidencialidad y que la gente no se lo toma tan en serio al principio. Y es cuando más vulnerable es tu idea. Claro. De emprendimiento. Y es en el momento donde hay más que usarla. Y a veces te pueden llamar paranoico. Es preferible que usted lo llamen paranoico. Y no después. Y no después que te llamen. Lamentarse. Que mira, que ya usaron esa idea, que aquí por aquí vinieron ya con eso, ese señor empezó a contar tal cuento. Y que te des cuenta que vino por un descuido tuyo de no haberle entregado NDA. Estamos hablando de lo que es un NDA. En inglés significa Non-Disclosure Agreement. En español es un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo que te permite hablarle a alguien de tu proyecto, de tu invento, de tu negocio y que esta persona no vaya a contárselo a otro. Si lo hace, ya puedes utilizar este documento para ir en contra de esta persona. Fíjate que una de las cosas que a mí me gusta del sistema americano,
es que es esto de que se enseña mucho lo que llaman la dirección de proyectos. ¿Por qué? Porque te dicen, si tú aprendes, y ya se sabe, ya hay un ABC, de que cómo se gestiona un proyecto, cómo se establece, que tú estableces una fecha, estableces una meta, estableces unas submetas, estableces cuántos recursos de tiempo requieres, cuántos recursos financieros requieres, cuántos recursos humanos necesitas. Fíjate cómo ese modelo americano de los proyectos donde se ven las cosas como unas casitas. Okay. Y si hay proyectos relacionados se juntan y se forman, ganan un programa. Sí. Y este es el modelo que usó NASA para hacer el programa espacial. El programa espacial no es más que un conjunto de proyectos relacionados a un objetivo muy grande. Entonces, a mí me gusta eso porque la gente cuando estudia, y hay muchas herramientas de internet para aprender a gestionar proyectos. Okay. Cuando estudia el gestionar proyectos, está estudiando cómo dirigir un emprendimiento exitosamente. Y cómo dirigirlo donde tampoco te quedes en lo que llamamos una procrastinación, de que estás simplemente perdiendo el tiempo, porque te quedas en una etapa de sueño, de planificación eterna, sino que tienes una manera de autorregularte semanalmente, mensualmente. Para ejecutar. Para ejecutar y cumplir con ese objetivo. Correcto. Y cuando ves cada una de las necesidades como casitas aisladas, el emprendedor entonces dice, bueno, necesito tener una identidad corporativa. Ajá, esto es un proyecto. ¿Qué necesito para yo levantar una identidad corporativa? Necesito tener un documento legal, una empresa, registrar una empresa en los Estados Unidos. Porque sabemos que registrar una empresa no es solamente registrar la empresa, es conformar una cantidad de elementos, lo que en estos días hablábamos, un Operation Agreement. Operation Agreement, correcto. Correcto, entonces ahí está gente como ustedes que pueden guiar al proceso en esa casita. El real estate también se ha visto afectado, Joaquín, de que como ahora podemos trabajar o trabajamos muchísimo en la manera digital, ya no es tan necesario tener una oficina, por ejemplo, en Manhattan. Claro. Porque ahora tú, teniendo esa misma oficina adentro de un galpón, de ahí también viene como Facebook está dentro de un galpón y oficinas de Amazon. No, como trabajan tanto con la tecnología, no necesitan esa oficina en el Alto Manhattan que cuesta millones de dólares, y esto ha afectado también al real estate. Claro. Ahora el realtor también se va con su teléfono, graba contenido adentro de las propiedades, lo está posteando, está mandando los enlaces. Todo ha cambiado, todo se ha reinventado. No puedes ser realtor como era tu abuelo. Está claro que no importa cuál sea tu profesión, tienes que entender de que necesitas tener una imagen en redes sociales robustas. Y eso no se construye de un día para otro. No. Entonces yo le diría a cualquier muchacho que está estudiando en la universidad, empiece a construir su marca personal. Ya es tarde. Ya. Usted se inscribió en la universidad, bueno, se va a morir de hambre si no empieza a agarrar su marca personal, porque no esperas a que te gradúes para arrancar. Es tonto, porque no vas a convertirte en un referente en esa localidad en un día para otro. Tienes que ir construyendo una comunidad. Ni el primer mes, ni el primer año. Y lo que va a pasar es que tú eres el mejor abogado, fuiste summa cum laude, el mejor asesor inmobiliario, el mejor asesor financiero, el mejor psicólogo, el mejor lo que fuese. Si tú no te ves en redes sociales, nadie te va a contratar. No existe. Es más, puedes ser un pirata, y ustedes me entienden esto. Sí. Pueden ser un pirata de cualquier profesión, pero suena muy bien en redes sociales. Claro. Y hace algunas cositas, algunos truquitos, y es el que más lo contratan. Y dice, no, pero eso es un terrible psicólogo. Pero ¿te conocen a ti? No. Claro. Entonces van al terrible psicólogo. Es el terrible odontólogo. Pero ¿te conocen a ti que eres buen odontólogo? No. Entonces se van al otro. Perfecto. Vámonos a un corte. Gracias por estar con nosotros. También en vivo. Saludos a la gente de España, dice por aquí. Sé que me están viendo, pero suscríbanse al canal.